y le digo, ¿vos realmente crees que Dios te puede sanar? Y me dice esta persona, no, yo la verdad que lo veo difícil, pastor. Yo no creo. Entonces yo le dije, entonces, más que orar, no puedo hacer. Ahora, dice la Biblia que Jesús también cuando ve la fe de los demás, ¿no? Cuando bajaron el paralítico por el techo, en esa historia dice que Jesús, al ver la fe de los amigos del paralítico, el paralítico quizás ya no tenía más fe, pero al ver la fe de los amigos dice que lo sanó. Entonces yo le decía, bueno, yo voy a orar por la fe que yo tengo, pero acá es importante que vos puedas creer. Si vos no tenés fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la persona que me trajo a esta persona enferma para orar se enojó conmigo y me dice, pero ¿cómo un pastor le va a decir eso? Me dice, yo voy a llevar a mi familiar a otro pastor más ungido que vos. Me dice. Entonces se recorrió todas las iglesias, se recorrió un montón de lugares para ver si finalmente había un pastor más ungido y no encontró ninguno ni más lindo ni más ungido que yo. Dios no hizo el milagro, porque hay veces que Dios dice que sí y hay veces que Dios dice que no. Y no tiene que ver eso con nosotros. Hay gente que cuando Dios les dice que no, lo toman personal y se enojan con Dios. Dios no me contestó, Dios me dijo que no. Y la voluntad de Dios no depende de nosotros. Pero sí depende de nosotros tener fe. Si nosotros no tenemos fe, no importa quién te ore. Y cuando vos tenés fe, ni siquiera es necesario que otro te ore. Mirá lo que te estoy diciendo. Cuando no tenés fe, no importa quién te ore porque no va a pasar nada. Y si vos tenés fe, ni siquiera necesitas que alguien te ore. Dice la Biblia que había una mujer que tenía flujo de sangre durante muchos años y que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice que simplemente lo tocó a Jesús. Jesús no le oró, Jesús no le impuso manos, Jesús no hizo nada por ella. Pero cuando alguien la tocó, Jesús dijo, salió poder de mí, algo pasó, alguien me tocó. Maestro, te está tocando todo el mundo, estás en una multitud. No, pero alguien me tocó con fe. Y ese es el secreto. El corazón de Dios no se mueve con lágrimas, sino que se mueve con fe. Hay gente que tiene el concepto y que tiene la idea que mientras más llora, o mientras peor está, o mientras peor se ve, más lástima le va a dar al Señor, ¿no? Y a veces queremos quizás manipular la fe con eso, ¿no? Nosotros, cuando Malena era chiquita, jugábamos a que los Reyes Magos le iban a traer el regalito y para ella era muy, muy lindo preparar el zapatito, preparar todo. Y un día me dice, papá, yo ya preparé todo para los Reyes. Le dije, sí, Malena, pero te portaste muy mal, así que capaz que los Reyes no te traen nada. Me dice, bueno, voy a poner la Biblia al lado del zapato para que crea que somos cristianos, dice. Y lo cierto es que no podemos manipular nosotros la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos conecta con Dios es el simple hecho de creer. Si usted ora, si usted viene a la iglesia, pero no cree, esa es una fe sin obras. Y dice la Biblia que la fe sin obras es muerte. Yo quiero leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, si usted quiere buscarlo. Hoy quiero hablarles acerca de algo que me motiva mucho, que es hablar acerca de la fe. ¿No? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si usted quiere entender a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer en Dios. Si usted no cree y si usted no confía en alguien, es más, usted no puede ser feliz en una relación si no hay fe. Vieron que ahora está de moda esta palabra de las relaciones tóxicas, de la tóxica, del tóxico, ¿no? Y se considera tóxica una persona que
todo el tiempo tiene celos que está encima de otra, queriendo controlar el celular, con quién te escribís, a dónde vas, a qué hora volvés, por qué estás hablando con tal persona. Y lo cierto es que cuando no hay confianza, uno no puede ser feliz porque uno está todo el tiempo perseguido, ¿no? Uno está todo el tiempo mirando para adentro y mirando para afuera porque uno ve peligros en todos lados, inclusive peligros donde no lo hay. Y no es lindo para la persona que quizás está recibiendo esas actitudes, ¿no? Gracias a Dios, nosotros con mi esposa no tenemos celos, no somos tóxicos ninguno de los dos y disfrutamos uno del otro y tenemos confianza uno en el otro. Nuestros celulares no tienen clave, tienen patrón por el tema de Mercado Pago, pero mi esposa sabe la clave, mis hijos también saben la clave, me agarran el celular y a veces yo voy manejando y le digo, atendé vos, fíjate de contestar como que soy yo, decirle lo que yo le diría. Entonces, porque tenemos ese nivel de confianza. Y si no existe ese nivel de confianza, esa fe de uno en el otro, la relación no puede prosperar. Y hay gente que cree que la relación con Dios puede prosperar con ayuno, con oración, congregándose, pero sin fe. Y dejamos de lado el requisito más importante para que nosotros podamos agradar a Dios, que es primeramente creer. El problema cuando en una iglesia comienzan a ocurrir milagros, y déjenme decirle que es un tiempo de parte de Dios, hacer un paréntesis, es un tiempo de parte de Dios donde van a empezar a ocurrir muchos milagros. El Señor me ha hablado en este tiempo de milagros, Dios ya estuvo haciendo milagros, hay cosas que me las voy a guardar, que me las voy a reservar, pero Dios ya estuvo haciendo milagros en estos últimos días, en este último tiempo. Estuvo usándome mucho con milagros el Señor. Pero el problema de los milagros es que la gente muchas veces comienza a creer en el hombre o a creer en la persona y no deposita la fe en Dios, no deposita la fe en el lugar correcto. Yo tenía una tía que era ciega, pobre, y había ido por todos los médicos para hacerse tratamientos para poder ver. Entonces un día me dice, voy a ir del pastor chanta, me dice, para ver si me toca los ojos y me sana. Entonces yo le dije, mirá, el pastor no te va a sanar. Le digo, vos estás enfocando y depositando mal. Bueno, sí, pero yo escuché que el chanta ese toca los ojos, le dan algo de plata, y le digo, no, tía, le digo, no funciona así, le digo. No es así como funciona. Bueno, orame vos que sos pastor y no sos chanta, me dice. Es que no funciona así, le digo. Vos tenés que creer que Dios va a hacer el milagro. Sea cual sea el medio, vos tenés que creer primeramente. Si no te lo crees vos, ¿viste cuando nosotros queremos convencer a alguien de algo que nosotros no estamos convencidos? Yo trabajé muchos años como vendedor y algo que me molestaba mucho era vender productos que yo nunca usaría y que no estaba conforme con esos productos. O sea, yo sabía que estaba vendiendo una porquería, hermano, de verdad. Y cuando la gente me preguntaba, pero ¿tiene garantía esto? Sí, desde que lo sacaba del mostrador hasta la puerta del negocio. Y me costaba. Y si yo no estaba convencido, yo no podía transmitir esa convicción a los demás. Y con la fe pasa lo mismo. El evangelista Carlos Anacondia definía la fe de una manera que me gusta muchísimo, y es que él decía que nosotros con la fe contagiamos como si fuese una gripe. Decía, la fe es como la gripe, se imparte y se contagia. Con la maldición pasa lo mismo, con la mala onda pasa lo mismo. Viste que de repente viene un familiar que siempre te habla mal de todo el mundo, que siempre genera problemas, genera discordia. Nosotros teníamos una persona en la familia que siempre que nos juntábamos hacía lío, tiraba la bomba, se iba y nos quedábamos todos peleando en honor al que se fue. Y se contagiaba ese clima y ese ambiente. Ahora,
con la fe pasa lo mismo. Cuando yo estoy en un ambiente de fe, yo empiezo a impartir la fe y la empiezo a contagiar a los demás. Y me gusta mucho, y es en lo que me quiero centrar en esta frase, dice, más el justo por la fe vivirá. Hay algo que tenemos que entender, que la fe no es solo creer, sino que es un estilo de vida. Nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a nuestra fe, no a usar nuestra fe cuando la necesitamos. Hay gente que gasta todos sus recursos, que trata de solucionar con sus propios medios, con su propia fuerza, y como último recurso, bueno, vamos a orar. Ya probamos todo, llamarlo al pastor. A ver qué podemos hacer ahora. Pero la Biblia me enseña que la fe es un estilo de vida. La fe es una manera que yo adopto de vivir. Y te quiero hablar de esto porque hoy hablábamos de la religión organizada y el término de vivir por fe se malinterpretó dentro de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? No dentro de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Hace unos años atrás se había puesto de moda esto, donde en todas las iglesias se hablaban de hay que vivir por fe, hay que vivir por fe. ¿Y saben lo que pasaba? Un montón de vagos que no querían laburar renunciaban a su trabajo para decir, ahora vivo por fe. ¿Y sabe qué pasaba con ese vivía por fe? Se morían de hambre. Y eran de mal testimonio. Porque no podían sostener a su familia, porque no podían pagar sus deudas, pero se ponían espiritual y decían, bueno, estoy sufriendo por el evangelio porque estoy viviendo por fe. Y vivir por fe no significa no trabajar. Se sacaron versículos de contexto muchas veces, ¿no? De que el que predica el evangelio, que viva del evangelio y demás. Si bien eso es cierto, pero también está sacado de contexto. La Biblia dice que el apóstol Pablo, para no ser gravoso, dice que él cuando llegaba a algún lugar, si tenía que trabajar, trabajaba, para no ser carga. Pablo tenía un oficio que era hacer tiendas y dice la Biblia que se puso a hacer tiendas para trabajar y para no ser una carga. Hay pastores que cuando no les alcanza el dinero por la situación del país o por lo que sea que esté pasando, comienzan a explotar al pueblo de Dios para que la gente dé más y ellos puedan cubrir sus necesidades. A esta cámara estoy, ¿no? Perdón. Pastores que me están mirando, agarren la pala, no le tengan alergia. No hace mal. Bien, pequeño paréntesis. Dios te sostiene, sí, pero Dios bendice también el trabajo de tus manos. Hay que trabajar, bien, hay que ser de bendición. Vivir por fe no significa ser vago. La fe es un estilo de vida, es una manera de vivir. Nosotros vivimos por fe, creemos en el Señor, pero también trabajamos y también nos movemos para generar recursos. Y Dios bendice y prospera el trabajo en nuestras manos. De eso se trata, vivir por fe. Entonces, ¿qué significa realmente vivir por fe? Y acá quiero explayarme un poquito más en esto. Primero y principal, vivir por fe es hacer crecer nuestra fe. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos un día, les pregunta, ¿ustedes tienen fe? Y ellos le dijeron, sí, pero necesitamos que la aumentes a esa fe. No está mal reconocer que tenemos poca fe. De hecho, todos tenemos cierto grado o diferentes grados de fe. De hecho, ya el hecho de que estés en una iglesia un domingo a la mañana y no durmiendo significa que fe tenés, ¿no? Porque si no, estarías ahí calentito en la cama, disfrutando, bueno, del aire acondicionado, hoy que está un poquito, que hace un poco más de calorcito. Pero estarías disfrutando ahí en tu casa y no estarías acá en la iglesia. Si estás en la iglesia es porque algo de fe tenés. Ahora, los mismos discípulos de Jesús dijeron, nosotros necesitamos que esa fe aumente. Yo todos los años hago una evaluación en mi vida y pregunto cómo está mi fe. Y uno puede decir, ¿cómo un pastor se puede preguntar cómo está la fe? Sí, porque los niveles de fe tienen que crecer. Yo todos los años me tengo que preguntar si le creo al Señor por cosas más grandes. Y mi fe va siendo desafiada. De hecho, cuando la Biblia habla de la fe y dice, si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, le van a pedir a ese monte que se mueva y se va a mover. No habla de tener una fe chiquitita para hacer cosas grandes, ¿eh? La Biblia se refiere a que el grano de mostaza tiene que ser una fe progresiva que va a crecer.
Esa fe se va a cuidar, esa fe se va a multiplicar, porque el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños hasta que se transforma en la más grande de las hortalizas. Fíjense que algo que arranca siendo muy chiquitito, evoluciona y crece. ¿Y sabe qué es la fe? La fe verdadera es crecimiento. Si usted quiere saber si usted está viviendo por fe, se va a dar cuenta porque usted creció y porque evolucionó. Ahora dentro de unos días tenemos una vigilia de matrimonios, los incentivamos por favor a que puedan estar, a que vengan, porque va a estar muy muy lindo, pero hay algo que yo siempre hablo en el matrimonio, y es que si el matrimonio sigue discutiendo por las mismas cosas que discutió cuando se casó, y ya tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10 años de casado, todavía no crecieron. Están estancados, están evolucionados. Y siguen peleando por lo que pasó el día del casamiento, todavía no crecieron, todavía no evolucionaron. Ese es un matrimonio que está realmente estancado. Nosotros con mi esposa, cuando recién nos casábamos, discutíamos y peleábamos por cualquier cosa. Mi esposa compró un canasto grande para la ropa, para que los calzoncillos queden tirados en el lugar donde yo me los sacaba. No servía de nada. Y discutíamos siempre por eso. Y peleábamos por eso. Yo compré una palita, bien, para juntar la basura, para que mi esposa barra y deje los montoncitos de basura en todos lados. Y después de 15 años de casado, eso sigue pasando, hermano. Pero ya no discutimos por eso. Discutimos por otras cosas, porque hemos crecido, porque hemos evolucionado. Así que mis hijos ya saben, mamá agarró la escoba, otro va atrás con la palita porque sabe que va a quedar el montoncito ahí atrás. ¿No? Me voy a bañar, ya viene. Mi esposa dice, voy a juntar los calzoncillos de tu padre, le dice a mis hijos. Sabe que lo voy a dejar tirado por ahí. Crecimos, evolucionamos, nos resignamos. Nos resignamos. Mi esposa dijo, ella quería un diamante en bruto y Dios le dio un bruto sin diamante. Pero es lo que había. Hoy discutimos por otras cosas que van surgiendo. Y con la fe pasa lo mismo. Yo entiendo que a veces la fe no te alcance, ¿no? Que Dios te prometa cosas tan grandes que a veces nuestra fe no funciona y no concuerda con eso. Una vez nos dijo una persona, quiero soltarles una palabra, pero no se las voy a soltar porque no me van a creer. Lo que Dios quiere hacer con ustedes, no me lo van a creer de lo grande que es. Y es cierto, en ese momento quizás no lo íbamos a creer. Hoy lo creemos y le creemos al Señor por más todavía. Porque esa fe ha crecido. Entonces, una de las maneras de ver si tu relación con el Señor evolucionó es cómo está tu fe. ¿Tu fe fue progresiva? ¿Qué significa vivir por fe? Tener una fe que va creciendo. ¿Qué significa vivir por fe? Vamos rápido. Es una fe que no se negocia. Uno cree y no tiene que negociar con lo que cree. Simplemente creemos. Y no negociamos, nos afirmamos en esa fe. Y creemos. Déjenme contarles algo. Estábamos mirando en la televisión con mi hijo un video de un pastor que hacía ciertos milagros y oraba por personas que tenían extremidades, brazos y piernas más cortas que otros. Y oraba por esto y veíamos cómo los milagros ocurrían ahí en vivo y mirábamos qué lindo y esto y el otro. Y comentaban que era más común de lo que parecía, que ciertas personas no se daban cuenta que quizás tenían un brazo, una pierna más corta que la otra. No se daban cuenta de eso, pero en algún momento tenían por ahí problemas de postura, problemas de cadera, dolores en los huesos. Y era todo a causa de lo mismo. Y decía, examínense, hagan ciertas pruebas y demás, y fíjense cómo están las extremidades. Y bueno, yo me puse ahí a examinarme, mi hijo me miraba. Y Julián se para ahí al lado mío y empezó también a hacer las pruebas y me dice, papá, me dice, estoy retorcido. A ver, le digo, sentate. Cuando lo siento, o sea, yo lo veía que caminaba chueco, pero pensé que era hereditario, ¿no? Que camina chueco por mí. Y cuando lo miro, había una diferencia importante entre sus piecitos.
Entonces yo le digo, mirá, hijo, no me había dado cuenta. Bueno, quédate tranquilo, le digo que vamos a ir al traumatólogo para ver si te puede dar plantillas, si te puede dar algo. Y me dice, ¿qué traumatólogo? Orame. Bueno, papi, le digo, vamos a orar, pero tenés que entender, yo queriendo cubrirme, le digo, tenés que entender que a veces Dios hace su voluntad. Me dice, no, orame y grabá el milagro, me dice, filmalo. Se sentó, comenzamos a orar, empezamos a sentir un ruidito y los huesos se le empezaron a estirar. Y lo grabamos y lo filmamos y ahí tenemos el milagro para poder compartirlo para la gloria y honra al Señor. Vivir por fe es que Dios te desafíe. Vivir por fe es que Dios te diga, bueno, ahora tenés que orar por aquel. Tenés que soltarle una palabra. Los discípulos de Jesús le vinieron a decir, Jesús, hay que darle de comer a una multitud. Vayan, denle de comer ustedes. Moisés le dijo, tengo el mar al frente, tengo los egipcios atrás, tengo el pueblo acá que está murmurando. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tenés en tu mano? Abrí el mar. Hacelo. Dios va a desafiar tu fe en los próximos meses. Dios te va a desafiar para que le puedas creer por cosas nuevas, para que le puedas creer por nuevos milagros. La fe necesita ser probada. Dice la Biblia que la fe es pasada por el fuego. Y el último punto que quiero tocar, la verdadera fe es una fe que se manifiesta. Si tu fe no se manifiesta con obras, si tu fe no se manifiesta con frutos, esa fe no es real. Esa fe no es verdadera. Si yo hablo de lo que Dios puede hacer, pero Dios no lo hace primeramente en mi vida, yo no tengo autoridad para hablar de la fe. Entonces, una de las maneras de entender realmente si estoy viviendo por fe es, ¿vivo en mi vida los frutos de mi fe? Yo hablo de prosperidad, ¿estoy prosperado? Yo hablo de sanidad, ¿estoy sano? Yo hablo de crecimiento, ¿estoy creciendo? ¿Realmente? ¿Estoy creciendo? ¿Por qué? Porque la fe no es solamente una sensación. La fe no es realmente un título. Hay gente que cree que tiene fe porque tiene un título de pastor. No, pero me ungieron como pastor, pero me dieron una credencial, pero me dieron un carnet. Pero ¿da fruto de la fe realmente? ¿Realmente da fruto? ¿Hay milagros que te respaldan? ¿Hay dones que te respaldan? Yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo soy apóstata, yo soy esto, soy el otro. ¿Hay una fe que te respalda realmente? ¿Vivís por fe? Porque el justo adopta esta manera de vivir. Dice que manifiesta los dones del Espíritu Santo. Yo cuando llegué acá a Campana, quiero cerrar ya con esto. Cuando llegué acá a Campana, se malinterpretó tanto lo que significaba el Espíritu Santo. Había gente que me decía, mirá, aquel joven ahora está perdido en las drogas, pero en su momento no sabés cómo lo tocaba el Espíritu Santo. Le agarraba la chiripiorca y bailaba y se tiraba al piso y le agarraba electricidad. Y si yo te pongo los dedos en el 220 te va a agarrar electricidad también. Pero no significa que tengas el Espíritu Santo. Aquella persona, pastor, tenía el Espíritu Santo. No sabés cómo hablaba en lengua. Sí, también sé cómo habla chismes. Porque tener el Espíritu Santo no es una manifestación. Tener el Espíritu Santo es un fruto de la fe. Yo conozco personas que no hablan en lenguas. Yo conozco personas que no se caen cuando les oran, pero que tienen una fe ciega y que le creen al Señor. Uno de los dones que siempre admiré de mi mamá, con tantos defectos que ella dice que tiene, y ella siempre me dice, yo no hablo en lenguas, yo no me caigo, la había empujado un día la vieja. Tiene fe. Y yo admiro
La fe de mi mamá. Mi mamá un día estaba en la cama de un hospital, la estaban por operar de un cáncer. El médico nos dijo, es muy posible que la abramos y la volvamos a cerrar, que no podamos hacer absolutamente nada. Está complicada la cosa, tiene un cáncer, tiene tomado el intestino. Y apareció un pariente que me dijo, mirá que yo la puedo curar con el poder de los marcianos. Se le prendía el dedito y decía, ET. ¿No? Y estaba todo perdido, ¿no? Y le dice a mi mamá, Gladys, pero no seas tonta, te vas a morir. Y mi mamá respondió, si me muero me voy con el Señor. Pero yo no voy a negociar mi fe, porque yo creo que Dios me puede sanar, y el Señor la sanó, y hoy está viva para la gloria de Dios. La verdadera fe no se negocia. La verdadera fe se cree. Pablo decía, si vivo para Cristo vivo, y si me muero para Cristo me muero. Pero sigo teniendo fe. Y yo sigo creyendo en el Dios que hace las cosas grandes. En el Dios que manifiesta su gloria. La verdadera fe se imparte y se manifiesta y se imita. Cuando tus hijos vean que vos tenés fe, van a imitar realmente esa fe. ¿Y sabes qué? A veces vamos a ser ministrados con la fe de los demás. A veces con nuestros propios hijos vamos a ver la fe en ellos y esa fe nos va a ministrar y nos va a hablar. Nosotros estábamos con Jessica recién casados, debajo de la lona estábamos, no en la lona, no teníamos un peso. Y mi hijo dice, papá, dice, yo quiero ir al cine, decía Rodrigo. Y quiero ir al cine, y quiero comer pochoclo, y quiero esto. Entonces nosotros no le dijimos que no, le dijimos, pedile a Jesús. Y se paró en el medio de la calle, hermano, lo gritó, ¡Jesús, quiero ir al cine! Bueno, no, bajito, hijo, estamos en la calle. ¿No? Empezó a gritar. A los 10 minutos que llegamos a casa, me llama mi cuñada y me dice, no me lo prestan a Rodri un ratito que lo quiero llevar al cine, quiero pasar la tarde con él. Pero eso no fue lo peor de todo. Uno dice, qué lindo, ¿no? El milagro. Que yo me acerco corriendo y le digo, Rodrigo, ¿no sabés qué pasó? Jesús te contestó. Y me dice, ¿y te quedaba alguna duda? Me dice, yo estaba seguro. Hombre de poca fe. Los chicos creen, ¿no? Imita la fe de otros. A veces imitamos lo malo de los demás. A veces imitamos lo malo de otros países, imitamos lo malo de otras iglesias, imitamos lo malo de otras culturas. Pero no imitamos la fe. Imite la fe de los demás. Hacer que sean personas de fe para creerle al Señor, para que su fe pueda seguir creciendo. Mira, Dios quiere que tengas sagrado de Él y Él quiere agradarse de vos. Pero empezá a creerle al Señor. Ponete de pie.